Bueno, aquí en el país de lo posible. Ajá. Bueno, cuéntanos, Antonio. Viene a consignarte Ajá. oficialmente. Caramba, mira. Bueno, lo que le acabo de dejar allá al TSJ. Al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí lo tiene. O sea, tú como que recurso completo. Tú como que sabías que no te iban a dejar hablar allí y entonces. Ay, bueno, ahí mira, con este kilometraje. Ajá. Bueno, fíjate. Estas son las manos de mi productora Yulesi, que está ahí, que se ven. Aquí yo quiero comenzar diciéndote. Está malo, no, es que yo no sé. No, el mío no, es que este aparatico es un fastidio y me tienen que regalar un aparatico que sea mejor que este. Vamos a ver si tenemos suerte. Suerte y gaceta hípica. No. Sí, bueno, vale. Más pública que te han hecho a ti en la campaña, imposible, mi estimado. Pero bueno, ahora sí ya vamos a tener. Mira, estamos viendo el cielo, ¿vale? Fíjate, nuestra productora también está rueda con el aparatico. Pero bueno, no importa. Bueno, tenemos tiempo. Antonio, las razones por las cuales asististe al Tribunal Supremo de Justicia y por las cuales firmaste el acta, siendo que haces ese conjunto de observaciones. Bueno, primero déjame explicarles, el acta no es ningún acta de otro mundo. Ni de ¿Qué decía esa acta? No, eso es un acta simplemente de inicio de procedimiento. Eso es una cosa que no tiene ninguna trascendencia. Es un acto meramente procesal. Lo importante es que nosotros llevamos por escrito, respetando la instancia, pues las observaciones que nosotros tenemos a este procedimiento. Pero quiero primero hablarles desde el punto de vista de contexto. Yo estoy muy angustiado, Vladimir, por la situación del país. Es una situación muy crítica. Por supuesto, yo quise evitar por todas las vías que no llegáramos a este extremo de polarización, porque la polarización lo que trae es esto, conflicto. Y el conflicto entre un extremo y el otro, bueno, yo lo que menos quisiera es que se volviera a repetir otra vez el asunto del 2018. Pero aquí hay que hacer las cosas como es, para que podamos salir de este lodo en que nos encontramos. Primero, es que el Consejo Nacional Electoral es el ente, por responsabilidad constitucional, quien es el que puede resolver los conflictos y quien puede dirimir los problemas. Eso es para que lo tengas además ahí y todos lo tengan muy claro. Es decir, la Constitución de 1999 estableció, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hay un poder autónomo que se llama el poder electoral. Ese poder electoral tiene unas competencias y esas competencias son velar por el cumplimiento de la normativa electoral y velar por todo el proceso electoral. Es decir, yo no sé qué hace la sala electoral metida aquí, porque cuando tú acudes a la sala electoral es para impugnar un acto. Se supone que el acto administrativo del CNE no ha culminado hasta que no entreguen las actas completas, ¿no? Pero por supuesto, es un acto muy complejo. Como dice, como el título de la película, sin actas no hay paraíso. Sí. Sí, pero es que resulta ser que el acta son el instrumento de la paz. Y yo creo que el tema es porque el Consejo Nacional Electoral, que son los que tienen el sobre 1 de todo este entramado a nivel nacional, de todo este entramado de centros de votación, bueno, porque no los ha totalizado y no ha publicado, sino que se van al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, y todo esto lo que causa es un gran daño. Primero, yo creo que el Tribunal Supremo ha iniciado un juicio muy sui generis, un juicio que no tiene ningún sentido. Yo creo que respeto la instancia, respeto que el Tribunal Supremo de Justicia, pero no comparto la decisión, la decisión de la sala, y aquí hay algunos argumentos que yo te he traído. Primero, que yo no sé cuál es la condición en que fui a esa invitación, porque yo no sé. Tú sabes que cuando tú vas a un juicio, Vladimir, tú vas como parte, como testigo como imputado, como experto. O como experto o como acusado. No, bueno, eso ya es en el juicio penal. Pero generalmente en el juicio administrativo, en juicios electorales, tú puedes ir en cualquiera de estas tres. Yo no sabía en qué experto, yo no sabía si me estaban llamando como experto, como testigo, como parte, yo no sé qué, y no podía ser parte porque primero no me podían demandar a mí. Pero si yo no había sido el demandado tampoco, entonces ¿qué hacía yo ahí? Es decir, todo esto es como, suena mucha ilógica. Y creo que bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia tiene ahorita en sus manos la paz de la República. Y esto es un tema muy serio. ¿Qué debería hacer el Tribunal Supremo de Justicia precisamente para garantizar la paz de la República, Antonio Carlos? Bueno, primero la transparencia, Vladimir. La novia del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Me cambiaste la frase porque es la mujer. Ah, bueno, es la mujer del César.
Pero bueno, hay que ponerle título ahora, actualizarlo. Ajá. La mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo, y eso hace que el Consejo Nacional Electoral debería terminar de hacer sus funciones. Ahora, si es la sala electoral la que va a hacer de sumario de esta instancia, se respeta también, pero ya va. Hay que publicar las actas. Lo haga Petra o lo haga Juan, igualito tienes que publicar las actas. Es decir, este proceso debe estar acompañado de muchísima legitimidad. ¿Cuáles son los riesgos que se corren sobre el resultado de lo que se haga en el Tribunal Supremo de Justicia? La inestabilidad, hambre. Es que los que pagan los platos rotos no son los que están en una plaza en Madrid escribiendo Twitter diciendo que tienen que aplicarles más sanciones al país, o ese desastre o lluvia de sanciones, o peor, o calle, violencia. No. Venezuela no merece otra vez que volvamos a caer en el mismo circuito que ya vimos con Juan Guaidó. Eso no puede repetirse. Y eso y esto es un tema, Vladimir, que hemos nosotros asumido con mucho respeto también para la comunidad internacional. Y la comunidad internacional aquí ha estado muy activa, especialmente los presidentes de Colombia, de México y de Brasil. Yo creo que el comunicado conjunto, yo me hice hoy portavoz desde el Tribunal Supremo de Justicia, también de los gobiernos de Colombia, de Brasil y de México. Porque esto es un proceso, Vladimir. Esto es un tema muy complicado y muy complejo. Esto no es un quítate tú pa' poneme yo. Esto es un tema muy delicado y tiene que ser llevado con mucha prudencia, con mucho orden, con mucha transparencia, porque aquí el que paga los platos rotos es el pueblo de a pie. Ahora fíjate, también se ha dicho, Antonio Carri, que el Consejo Nacional Electoral fue víctima de un hacker o de un hackeo Eso de es gravísimo. Siendo así, ¿por qué no se hizo una auditoría post-hackeo? Bueno, ¿Por qué no se ha hecho? Ahora el ¿Por qué Supremo incluso no se Justicia suspendió de haber sido así? Si hubiera un hackeo, ¿por qué se suspendió? Y yo me hago la misma pregunta que tú. El dar cifras, etcétera. Pero es que eso es gravísimo. Que se haya hackeado el sistema electoral venezolano es gravísimo. Porque es que pone en tela de juicio lo más importante que tiene una república, que es su soberanía. La soberanía del voto es lo más sagrado que tiene una república, para su estabilidad, para sus instituciones, para construir futuro. Esa es nuestra base. O sea, eso es sobre lo que descansa todo un edificio. Ahora, eso es gravísimo que haya ocurrido un hackeo. Si hackearon el sistema electoral venezolano, bueno, oye, estos son unos vicios terribles que tiene el proceso electoral. Eso hay que revisarlo con mucho cuidado. Entonces tienen que darse inspecciones con técnicos, que en esto pueden venir hasta técnicos internacionales. Eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Nuevamente, porque todo tiene que ser transparente. Se habla de unos técnicos que vendrían de China y de Rusia. Bueno, pero tendrían que venir de muchos países para que haya absoluta credibilidad en esa auditoría. Pero tiene que revisarse, porque efectivamente, aparentemente que hay unos spam, hay técnicos que me han dicho que de repente que hubo a ciertas horas como que hubo una tendencia, pero yo no entiendo mucho eso, porque yo no soy experto en temas de tecnología y no me voy a meter en eso. Pero lo que sí te voy a decir es que una denuncia tan grave tiene que ser atendida por una institución. Por aquí te pregunta que por qué firmaste. Pero si eso es un acta procesal, eso no es ningún reconocimiento a nada. Mira, una pregunta, ¿qué pasó allí en el momento en que llegaron? ¿Qué conversaron con el presidente Maduro, los que saludaron a Maduro? Mira, la verdad que ¿qué eso te dijo que le dijiste? Ambiente, fue un ambiente de mucho respeto. Hay un ambiente de tensión, por supuesto. Entiendo que hubo un crucecillo ahí de palabras entre él y Márquez, algún intercambio de alguna cosa, pero mira, la verdad que yo no lo noté. Yo noté muchas cosas. De opiniones, quizás se veía como una. No, yo la verdad que yo lo que noté fue ahí mucha cordialidad entre todo el mundo, porque creo que en un momento entre de tensión. Todo el mundo. No, bueno, sí, lamentable. No, por cierto que no fue el mundo es lamentable. ¿Por qué es lamentable que no haya ido? Bueno, es muy lamentable porque en las instancias tú tienes que defender tus causas. O sea, en las causas, en las instancias están para defender tus causas. Si tú eres el representante, ¿qué haría yo? ¿Y qué hice yo? Bueno, acudir a mi instancia a defender lo que yo creo. Hay unos venezolanos que creyeron en mí. Ahora, yo no sé todavía cuántos votos saqué por mesa. Entonces, por supuesto, mira, yo tengo que reclamar por cierto, por ¿estás ello. conforme con los votos que te asignan?
No, yo no sé, pero es que no sé, Vladimir. Primero porque mientras estaba en la audiencia del TCJ, pues aparecieron esos resultados. Ajá, pero acá pero tú no sé. tenías testigos en todas las mesas. No en todas, Ajá, pero Vladimir. un No en porcentaje todas, y te importante. voy a decir porque... Ajá, ¿en qué porcentaje de mesas tuviste testigos? Mira, en un porcentaje pequeño y te voy a explicar 20%, por qué. 10%, 15%. No, es muy pequeño y te voy a explicar por Ajá. qué. Porque yo ordené, además, como candidato, que como el proceso de polarización estaba tan agudo y nos estaban ahorcando del proceso de polarización, yo pedí que nuestra maquinaria se fuera a ser más bien movilizadores de votos. Ujú. Ahora, ¿por qué? Si tú ves ahí que hay testigos de un lado, del otro, está el Plan República y todo el mundo va a tener sus actas, pues que te imaginas que te ibas a encontrar con este desastre. Ujú. Pero todo el mundo está dispuesto a entregar Ahora, en sus todo actas. caso, en el porcentaje de acta que tú tienes, ¿quién va adelante? Es que yo no, mira, para meterme en eso, no me quisiera meter en eso por una razón. Pero sí sabes. No, bueno, porque hay algunos municipios, pero es que, ojo, hay algunas parroquias donde tradicionalmente ha ganado la oposición. Ujú. Y eso es una verdad. Hay otros nuevos centros donde también ganó la oposición. Y hay algunas otras parroquias y algunos municipios donde ganó Nicolás Maduro. Pero yo no soy en este momento, ni me voy en un momento tan delicado de la República. No puedo asumir yo las funciones de poder público. Ujú. Eso tiene que hacerlo el Consejo Nacional Electoral, que fue una de mis críticas que hago yo aquí. ¿Cómo voy a ir yo a certificar actas, Vladimir? Yo no soy notario, yo no soy registrador. El problema es que aquí en Venezuela todo el mundo quiere asumir un papel que no tiene. Y para poder las cosas en orden, cada quien tiene que poner lo suyo. Cada institución tiene que funcionar. Y eso es lo importante. Yo tengo entendido que el presidente Zapatero se fue un poco molesto, contrariado, porque, bueno, por todo como fue terminando esto. No, el presidente fuentes dignas de Zapatero, todo te voy a crédito. decir, yo he tenido una comunicación permanente con el presidente Zapatero, con varios expresidentes latinoamericanos. He tenido conversaciones con los gobiernos de Brasil, México, con el gobierno de España, con el gobierno de Colombia, muy fluidas por lo demás, y precisamente lo he hecho con la discreción debida para que le busquemos una salida a la crisis. Yo creo que hay que buscarle una salida a la crisis. ¿Por qué? Porque yo no quiero que volvamos otra vez a los viejos escenarios del 2018. Ujú. Porque ¿quiénes pagan los platos rotos de eso, Vladimir? Los que están en el poder. Los que se quedan en el poder. Los políticos, no. Los pagan los más vulnerables. Y yo lo que quiero es que saquemos al pueblo venezolano que se expresó. El pueblo se expresó. Y la voluntad popular es sagrada. El voto popular es sagrado. Y hay que hacerlo respetar. Pero con los mecanismos legales para que haya Ujú. definitivamente un cambio institucional bajo los parámetros constitucionales y legales. Aquí se ha planteado, incluso creo que tú has hablado también, de que necesitamos poderes independientes. Absolutamente. En Venezuela, ¿verdad? Que necesitamos una reinstitucionalización. Esto es un proceso. Ajá. Todo eso es un Exacto, proceso. pero en este momento hay garantías de que eso puede ocurrir, de que puede ocurrir un resultado que satisfaga a todo el país o que le quede claro al país lo que pasó Mira, el 28 de día- julio. El día domingo, Vladimir, Antonio Carri. eso de autocitarse es un horror. Ujú. Pero yo le dije cuando estaba saliendo de la... Pero es peor autoplagiarse, ¿viste? Así, cuando estaba saliendo de mi acto de votación, Ujú. como he estudiado tanto al venezolano, y de hecho tantos estudios, incluso sociológicos sobre el tema del venezolano y del nuevo venezolano, eran las primeras elecciones, porque estas son las primeras elecciones sin el Estado rentista. Eso tiene unas consecuencias inmensas. Ujú. Pero ese día, además, dije, ojalá que la clase política venezolana, de ambas partes, estén a la altura del comportamiento que está haciendo el pueblo venezolano hoy. Y lamentablemente, lo que he visto hasta el momento no es. Es decir, nosotros este enredo institucional, y la violencia, Vladimir, esto hay que sacarlo ya. Y la única manera de sacar la violencia, y hay otra cosa que hay que rechazar, la represión. Ajá. La represión, Me quitaste la y palabra de la boca. especialmente en los sectores populares. A mí me duele muchísimo porque no te voy a decir que haya uno que otro que además sean vándalos y que hayan atacado. Eso hay que rechazarlo. Ujú. Los ataques al hospital, al hospitalito de Coche, las quemas de casas o la persecución a dirigentes de uno u otro bando. Eso es horrible, porque eso tú no sabes cuándo se prende la candelita de una guerra civil. Y eso a mí me aterra. Como me he puesto a estudiar tanto para todo esto, a mí me aterra que que el fogón está listo para que aquí estalle una cosa peor. Por eso tenemos que tener todos la serenidad, la reflexión y la madurez, porque la paz no es sometimiento, la paz no es rendirse,
La paz es de valientes. La paz es reconocer al otro. La paz hay que asumirla con mucha responsabilidad y hay que construirla entre todos. Vamos a hacer una pausa ya, vamos a hacer una pausa para regresar con Antonio Carri, porque hay otros temas ahí que yo quisiera también hablar contigo a propósito de eso. El escenario internacional, cómo interpretas la postura del gobierno de Colombia, de México y de Brasil a contrapelo de lo que han hecho los gobiernos que también están en la OEA y que emitieron una declaración. Sería interesante pues un poco hablar sobre cuáles son los escenarios de una posible negociación, una posible solución para el conflicto político venezolano, una repetición de elecciones, una verificación internacional o autónoma de lo que pasó, una auditoría, una autopsia pues al proceso electoral, en fin. Pero es la opción de todas las anteriores. Todas las anteriores o ninguna de ellas. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Antonio Ecarri, candidato, ex candidato o yo no sé. Ciudadano de este país. Ajá. ¿Y próximo candidato a algo? No. No se sabe. Por ahora, no, por favor. Ah, caramba. Candidato facilitador. Es que ese candidato no es facilito. Ya venimos con Antonio Ecarri, ya regresamos. Ajá. Bueno, vamos a aprovechar para leer la participación de la audiencia. Antonio, aquí, ¿te parece? Vamos a leer la participación de la audiencia, ¿te parece? ¿Cómo no? Hacer una pregunta, ¿por qué firmó? Te lo pregunta, ya lo dijiste. Firmó porque según eso, vamos a bajarle un poquitico el volumen, por favor. Firmó porque según él era solo la asistencia. Es una pregunta, ¿por qué firmó? Te pregunta mucho eso, ¿no? Es un acta procesal. Es un acta procesal de todos los que estábamos presentes en la sala, pero no es es el inicio de un procedimiento. Eso no. Okay. Aquí ahora, te dice. Presenté junto con mi firma por escrito, no verbal ni nada de eso, sino por escrito, con mucha seriedad. Todos pueden ver lo que lo tengo en mis redes sociales, el documento de observaciones al recurso interpuesto por Nicolás. Ahora, Antonio, por aquí preguntan, te dicen, tú sabes que el único que tiene que aceptar la derrota es el PSUV y vuelve la paz al país. Aquí ustedes, los candidatos, tienen que tener las esféricas, para decirlo en términos menos groseros, y hablar claro y dejar tanto titubeo. Véngase para acá, para el TCJ, y se lo dicen en la cara de... Señor Ecarri, en este momento, por aquí, vamos a ver por aquí, hay mucho taja. Vamos a buscar por acá. Un segundito. Señor Ecarri, en estos momentos, ¿por qué? Tú sabes que lo único que tiene que hacer la derrota del PSUV, que esto se repite por aquí. En estos momentos necesitamos gente transparente, entre otras cosas que te dicen, ¿no? Usted tiene actas ¿qué problemas tienes que decir quién ganó en ellas? Todas las actas van a ser condenadas. Recuerden que ahorita hay un proceso muy complicado con el tema de las actas. Las actas tienen que estar bajo resguardo. La gran mayoría de nuestros testigos, nosotros no tuvimos los testigos creo que se van a marear los pocos. Sí, hombre, chicos, los pocos. Tenemos unos cuantos, mira, tenemos 1.200 personas viéndonos aquí. Los pocos no, pero... Tenemos 1.200 y pico personas viéndote. No, imagínate, qué maravilla. Estamos trending. No sé si trending, pero... es por 1.000. Esto es Instagram. ¿Y el TikTok? ¿Dónde está el TikTok? Aquí está el TikTok. Aquí está el TikTok, sí, señor, sí, vale. Sí. Sigamos. Necesitamos comprar unos equipos de eso, ¿verdad? Estoy pasado de pichirre. Bueno, fíjate, continuamos con Antonio Ecarri. Bueno, Ecarri, por aquí, te dicen por aquí, según tu acta, ¿quién ganó? Te preguntan que si reconoces el triunfo de Maduro. No, es que, miren, eso es un tema bastante delicado y tengo que proteger también a las personas que fueron testigos. Entonces, evidentemente, ya esto es un proceso... Ahora, tú eres abogado. Los procedimientos que se están haciendo con los detenidos, algunos de ellos a mí me parece vergonzoso los procedimientos. Eso, por ejemplo, de tener una página o una cuenta una aplicación que es una especie de 800 pajas, ¿verdad? Y están buscando a las personas en su casa, que alguien aproveche que alguien tiene un problema con un vecino, lo denuncia, se los llevan, sacan testigos esposados, hay gente que está presos incomunicados, los mandan a Tocorón, los pusieron a saludar a Chávez. Vi un video donde ponen a saludar a Chávez a los presos. ¿Qué es eso? Todas esas cosas hay que rechazarlas, Vladimir, pero con muchísima fuerza y mucha firmeza. Y yo quiero decirles una cosa, ¿saben? Que el 4 de febrero, yo recuerdo, yo no sé si tú estabas ya en la... Yo estaba de reportero. Estaba en el Universal. Viste el discurso de Rafael Caldera que decía, democracia sin hambre no es democracia. Con hambre. Democracia con hambre no es democracia.
Sin hambre es democracia. Ahora sí te puedo decir que democracia sin respeto al voto popular no es democracia. Entonces por eso aquí tenemos que ser muy firmes en todo este procedimiento y en todo este proceso, pero saber lo que es un proceso delicado, porque si volvemos otra vez a las mismas prácticas de antes, fíjate, con relación a esto el tema de la comunidad internacional, a mí me parece que la comunidad internacional tiene que ser además muy comedida en el tema. No es comedida para que es que no, es que para facilitar los cambios. Porque si es un tema de radicalidad y de extremismo, pues no vamos a resolver nada y vamos a tener reeditado lo que ya pasamos en el 18. Que esa Mira lo que me dice aquí José Bolívar. Cuidado, Antonio, que Vladimir apoya a los asesinos fascistas de la ultraderecha. Cuídate de esa gente. Oye, qué simplón eres, José, de verdad. Y en todo caso, revisa videos del pasado y del presente y ve quién está aplicando procedimientos fascistas aquí. Pero fíjate, te diría, mira, José. Es que el tema es que evidentemente hay gente que ha utilizado, y hay gente, Vladimir, porque se ha visto, gente que con actos vandálicos. Eso hay que rechazarlo. Pero tú no puedes meter en el mismo paquete a toda una población. No, que vas a decir, aquí hay descontento, Vladimir, hay un descontento fuerte. Y ese descontento fuerte, pues por supuesto, cuando no se canaliza, pues puede producir... Pero además no es la primera vez que un gobierno criminaliza la protesta. Bueno, ni en Venezuela ni en el mundo, Antonio, no, tú lo sabes. Siempre ha pasado. Y es más, muchos de los dirigentes del chavismo fueron criminalizados en el pasado como lo mismo, como terroristas, no sé qué, lanzabombas, todas etcétera. Esas cosas eso lo hemos visto. Todo eso tenemos que superarlo, Vladimir. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en superarlo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en superarlo porque si no, no vamos a lograr absolutamente nada. O sea, es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? Un cambio en paz. O sea, lo que queremos todos los venezolanos es un cambio en paz. Ahora, ese cambio en paz tiene que llevarse a pulso, tiene que llevarse con inteligencia, eso tiene que llevarse paso a paso. Eso no quiere decir que te detengas, eso no quiere decir que te rindas, eso no quiere decir que te pongas a un lado. No, todos tenemos que participar en un proceso muy complejo porque son 25 años y son unas cantidad de reglas que están alrededor también de todo este proceso que complican cualquier decisión. Mira lo que te dice aquí Yolivet Gandica, todos vimos quién ganó en cada centro de votación, dictaron o contaron con testigos de cada partido. Bueno, que también es cierto, ¿no? Cuidado. Claro, pero es evidente. Yo lo que quiero es que el Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con la comunidad internacional, logremos que, ojo, hay denuncias graves también del otro lado. ¿Y qué quiere decir? Que se hackeó el sistema. Eso es gravísimo. Es decir, aquí tenemos que buscar cualquier vía para lograr el cambio en paz. Todos estamos buscando cambio, pero el cambio tiene que ser en paz. Y yo creo que hay que utilizar todas las instancias en este momento para lograr el cambio en paz. Vamos a ver otra participación de la audiencia aquí. Ajá, te voy a decir, mi pana, entrevista a gente seria. El señor Ecarri es un tipo serio, aunque tiene buen humor. Bueno, eso de insulto no tiene ningún sentido, no voy a leer insultos. No pueden meter preso a 7 millones. Ajá, por aquí dice... ¿Cómo es que era aquel poema, Vladimir, de Pablo Neruda? Ajá. No porque cortes todas las flores se acaba la primavera. Así es. Así es. No pueden meter preso a 7 millones de personas, no pueden meter, aquí lo dicen nuevamente, 40 segundos. Usted es cómplice de los muertos que tenemos. ¿Por qué es cómplice? ¿Por qué es eso? ¿A quién le dicen eso? Es el colmo. Pero contigo o conmigo. No sé si es con usted o conmigo, pero con ninguno de los dos. Yo no tengo armas. Yo tampoco. Bueno, la única arma es el lápiz de la educación. Así es, bueno, imagínate tú. Bueno, ya vamos a continuar al aire aquí y hablar de lo internacional y de las posibles soluciones, Antonio. Sí, señor. Después de 37 minutos. ¿Están jóvenes? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú conoces a Mayerly, que es concejal de Caracas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere. Bueno, caramba, ¿y cómo quedó ese lápiz en las elecciones? ¿Quedó aporreado? ¿Quedó amellado? Bueno, ¿Le va a salir punta? ¿No le va a salir punta? Antonio Carri. Te puedo decir, Vladimir, que la polarización, lamentablemente, no nos fue bien. Y eso es una verdad. Y no nos fue bien. Hubiésemos querido que nos fuese mucho mejor.
para que el centro hubiese sido mucho más fuerte y no tuviéramos que pasar por ninguno de estos problemas. Tú todavía me dices que no conoces la cifra, entonces no sabes. Bueno, es que tenemos ahí lo que han dicho, pues evidentemente no me estoy peleando el primero o el segundo lugar. Eso es evidente. Nos habían dicho que teníamos el tercer lugar, ahora sale el CNE diciendo otra cosa. Pero es que bueno, es que el problema es eso, la gran confusión que hay. Y toda esta confusión tiene que resolverse. Ahora, y tiene que resolverse por los venezolanos. Antonio Carrera. Ahora, Antonio, fíjate, metiéndonos ya en el nudo del problema, ¿cómo se sale de esta coyuntura tan complicada post 28 de julio? Unos resultados que no terminan de ser comunicados mesa por mesa, una parte del país que no reconoce esos resultados, candidatos que no reconocen ese resultado, un candidato que aparte de no reconocer este resultado se declara ganador de la elección, como es el caso de Mundo González Urrutia, países que reclaman que se publiquen las actas, países que están denunciando que el proceso fue irregular, etcétera, utilizan una palabra que, bueno, ustedes la conocen, en fin, y países como Colombia, México y Brasil, que no acompañaron el comunicado de la OEA y sin embargo también exigen transparencia en los cómputos y que se presenten las actas. ¿Qué está pasando en materia de negociación? ¿Hay algunas puertas abiertas? Colombia, México y Brasil están jugando algún papel en este momento. ¿Cómo amarrar un acuerdo que los encierra a todos, que los incluya más que los encierra a todos los factores y que le dé una solución satisfactoria a los venezolanos y superemos este momento tan gris? La clave está en el diálogo, en el respeto a la ley, en el respeto a las instituciones, en el respeto al voto para que se respete a los venezolanos. Es decir, es un entramado de cosas, pero todo pasa por el diálogo, porque si te vas por el otro lado, ya es la violencia. Entonces la violencia ya la hemos pagado suficiente los venezolanos, ya tenemos 7 millones afuera y no queremos que se hayan más. Es decir, tenemos que asumir una actitud muy seria, muy reflexiva, con mucha paciencia, mucha constancia y mucha serenidad y mucha convicción. Y eso te voy a decir, yo quiero felicitar el comunicado y además me sumé a ese comunicado. He hablado con esos gobiernos, me parece que además es un muy buen comunicado, la actitud tanto de Colombia, de Brasil como de México. Parece una actitud serena, una actitud reflexiva que busca el diálogo para buscar salidas a la crisis. Venezuela tiene que buscar salidas a esta crisis. Y esas salidas pueden ser un abanico de opciones, Vladimir, incluyendo hasta una reforma constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que hay que actualizar. Yo la estoy planteando ahora, sí, la estamos planteando ahora. Puede ser, por ejemplo, aquí hay cosas que hay que acabar, la reelección indefinida, sí. El tema de la sobrerepresentación parlamentaria en la Asamblea Nacional. Volver al financiamiento público de los partidos, que me parece muy sano, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, el tema de tener un presidente, es más, que tú puedas despresidencializar a Venezuela, porque el presidente sigue siendo el mismo modelo de Juan Vicente Gómez. O sea, tenemos el mismo modelo después de la llegada de los andinos, hemos tenido la misma figura presidencial. Bueno, que hemos tenido demócratas al frente y hemos tenido otros que no lo son tanto, eso está claro. Hemos tenido cesarismos democráticos y no democráticos. Sí, exacto, pero sigue siendo el mismo cesarismo. Entonces, la verdad es que el presidente de la República es una figura que está sobrecargada en funciones. Entonces creo que y aprovecho de lanzarlo aquí, a lo mejor es una imprudencia de mi parte, pero tener un presidente de la República, tener un primer ministro y que ese primer ministro además sea valorado por una Asamblea Nacional, pero una Asamblea Nacional renovada, una Asamblea Nacional plural, que no quepa la sobrerepresentación, que si tú te llevas el 51% no te tengas llevas el el 100%. Exacto. Porque eso es un error. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Pero en todo ahorita? caso, Antonio, ese es el sueño para el país post-crisis. No, pero es que pueden ser parte de una agenda de solución a la crisis. Es decir, yo creo que aquí hay un paquete de cosas que pueden llevar a la resolución de la crisis. Porque decir que simplemente el quítate tú para ponerme yo y ahora yo vengo con el mando y prepárate porque ahora el que vengo yo soy con el garrote y le voy a dar con la misma intensidad que le daba al otro, era lo que me cansé de decir en campaña electoral. Es decir, que así no hay cambio. Ahora, fíjate, porque por aquí, hay gente por aquí que se pregunta, resiste y al otro que empuja, entonces no vamos a resolver nada. Aquí te pregunta qué piensas de las actas que tiene María Corina Machado, que ha mostrado María Corina Machado y el Mundo González Urrutia, el Comando Venezuela, en fin. Tienen que ser valoradas, yo no las he visto, yo no me he sentado. Por cierto, ¿cómo evalúas el comportamiento de María Corina Machado en este momento? A mí me parece, hasta el momento ha sido muy serio. Sí, es que yo creo que la clase política venezolana de verdad está dando muestras hasta el momento
y pido a Dios que así sea, de serenidad y de reflexión, pero para no empujar más a la crisis. Yo lo que no quiero es que haya crisis, que haya violencia, y eso tenemos que evitarlo como diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener a Guaidó. O sea, por ejemplo, si el presidente Maduro convoca un diálogo, ¿tú asistirías? Pero claro que voy a asistir, Vladimir, y todo el mundo tendría que asistir, porque es un diálogo, pero eso sí, ya va, un momentito. El diálogo no puede ser un diálogo para diálogo, así nada más. No, el diálogo es un diálogo efectivo. Lo que pasa es que ¿Se puede convocar un diálogo sin resolver esta coyuntura? No. Esto hay que resolverse. Esto tiene que resolverse. Y los diálogos tienen que ser para resolver, no para ir a apoyar a una de las partes. El diálogo tiene que ser para buscarle soluciones a la crisis. ¿Y bajo qué condiciones aceptarías tú ir a un diálogo con el gobierno? ¿Convocado por el gobierno? ¿Convocado por una instancia internacional? ¿Convocado por una instancia...? No, primero no puede ser un show. O sea, te voy a decir lo que no puede ser, un show. Segundo, hay mecanismos que actualmente, y quiero decirlo con mucha discreción, pero con mucha certeza también, hay mecanismos activados de diálogo para que en Venezuela no se repitan las circunstancias que ya hemos vivido. Por supuesto, hay que rechazar todos esos llamados a calle o a lluvia de sanciones, que por supuesto es una irresponsabilidad. Por ejemplo, el acto de mañana sería una irresponsabilidad. No, si es una convocatoria pacífica a una manifestación, están dentro de los derechos de los venezolanos a manifestar, pero eso no puede terminar en vandalismo. Eso también es parte del respeto y la dirigencia, porque tú cuando diriges. Claro. Antonio Kerry, ¿estaría dispuesto a participar en un frente en defensa de la transparencia del proceso electoral con actores políticos que no estuvieron contigo en la campaña, por ejemplo? Por supuesto que sí. Si te convoca la plataforma unitaria en una instancia como esa, ¿irías? Pero también es que, y además que si me convoca el gobierno también voy, Vladimir, porque aquí hacen falta bisagras para que yo quiero que haya cambio en Venezuela, pero que haya cambio sin que la gente tenga que sufrir, sin que Venezuela le vuelvan a imponer sanciones. Para que Venezuela, ¿por qué? Porque los afectados, ¿quiénes van a ser? Bueno, los de siempre. Mira, aquí hay algunos comentarios. Jorge Marles. El diálogo comienza por el reconocimiento y respeto a los interlocutores, desde la palabra civilizada. Dice Jorge Marles, muy bien, estoy de acuerdo. Eso totalmente. ¿Por qué no crean un cargo de primer ministro? Leopoldo Castillo, está bien. Todos los poderes se constituyen con base en el voto popular y no asistencias judiciales. Todos los poderes, dice, un sistema semiparlamentario. Bueno, él fue candidato, según él no conoce las actas y tus testigos, ya respondí esa pregunta, pero puedes nuevamente. No vale, entonces. Bueno, podemos hacer uno, Vladimir. Así es. Lápiz a la una. Lo que necesita Venezuela es una buena fuente y fuerza de varios países liberados por Estados Unidos. No, esto no este tipo de cosas, no, está loco. No, por Dios. Nada de eso contribuye a solventar la crisis venezolana. La crisis venezolana se resuelve entre venezolanos. Y esto no es un tema de intervenciones militares ni nada. Yo repudio cualquier cosa que tenga que ver con eso. Nada de eso. Nosotros y somos además, más soberanistas. Es muy fácil escribir esas cosas, ¿no? Las decisiones se toman en Caracas, se toman en Venezuela, mediante diálogo, mediante conversación, mediante consenso, rechazando la violencia. Eso es lo que hacen las naciones civilizadas cuando tienen un proceso como este. El proceso de Venezuela es un proceso muy complejo, porque es un proceso donde por primera vez se expresó un venezolano que no depende del Estado para vivir y vive muy mal. Mira, por aquí te dicen que eres tibio. Es que déjame decirte, la paz no es tibia. Es más, para tú ofrecer y empujar hacia la paz, pues necesitas mucha valentía, porque está en uno de los extremos, es pegar 4 gritos. Bueno, hay un refrán que dice que ni tan calvo ni con 2 pelucas, que tiene que ver conmigo, ¿no? Pero ciertamente, pues... No se me quede viendo. Sí. Exactamente, el extremismo es un problema, pero más allá de eso, fíjate que yo creo tenemos que vencer al extremismo. Pero yo creo que en este momento, en Venezuela, políticamente hablando, pues tenemos a una oposición participando del proceso electoral. Eso es una gran No victoria. tenemos sectores llamando a no votar, claro, por ejemplo. Y a mí me entusiasmó muchísimo que en el TCJ pues estuviesen casi todos los candidatos. Sí. Hay una excusa de parte de Edmundo González y bueno, eso no es mayor... ¿Has conversado con él? No, tengo mucho tiempo que no converso con él, pero me gustaría conversar con él. No temo ninguna conversación con él, al contrario, me encantaría conversar con él.
¿Con María Corina o sin María Corina? También con María Corina Machado. Es que a María Corina yo la respeto mucho, te lo dije el otro día en el otro programa. Siempre he tenido una muy buena conversación con ella. Pero además con el presidente Maduro, también voy a hablar con Maduro. O sea, yo no tengo problema en hablar con quien tenga que hablar para que haya cambio en paz en Venezuela. ¿Cuáles son los pasos que se debe dar? ¿Cuál sería tu cronograma por un acuerdo, por la paz y por la satisfacción de la necesidad de información que tienen los venezolanos sobre el resultado electoral? Primero, entender que no es simple. Que un diálogo y una negociación del tamaño de la que tiene Venezuela es algo muy complejo. Y tenemos que verlo como un proceso, no como un simple acto. No es como prender y apagar la luz, sino es un proceso muy complejo que hay que saberlo llevar con mucha paciencia, porque creo que ya los venezolanos nos hemos llevado varias lecciones de cuando queremos que las cosas pasen inmediatamente y ya. Hay ahorita una situación sumamente delicada, sumamente grave, que hay que atajarla para evitar riesgos como la fractura de un país, la guerra civil, baños de sangre, todas esas cosas horribles. Eso hay que descartarlo. Entonces, volviendo a tu pregunta original, lo primero es entender que es complejo. Segundo, el reconocimiento de cada una de las partes. Tercero, y que hayan facilitadores, que no significa que sean mediadores, que no son jueces, que no son árbitros, sino que son facilitadores. Yo creo que, por ejemplo, la posición de Uruguay es una posición errática, porque es decir, tomar partido de una vez por alguien no es lo correcto, sino, ¿por qué? Porque vamos a Perú volver también, otra vez. también Perú. Bueno, Perú es un país sin gobierno, eso la verdad que eso no es un gobierno, eso no es una cosa. Me extraña por la cultura uruguaya, que es una cultura además de cancillería muy seria. Pero en el caso de la Cancillería brasilera, de la Cancillería colombiana y el caso de la posición mexicana, incluyendo, déjame decirte, que han sido esta vez sumamente cuidadoso el secretario de Estado Blinken. Es decir, hasta los Estados Unidos ha tenido una posición mucho más seria en el entorno de Venezuela. Pero vamos a volver a los principios. Hay un profesor a quien yo quiero muchísimo, que una vez me dijo, Antonio, cuando estés perdido, busca los principios. Claro, por supuesto. Entonces, cuando tú tienes un problema, búscate los principios otra vez. Y Churchill decía, cambié de partido para no cambiar de principio. Exacto. Fíjate. Pero aquí te puedo decir eso. Vamos a los principios. ¿Y cuál es el principio? El respeto absoluto a la soberanía popular. Y eso significa que hay que tener un proceso completamente transparente para todas las partes. Y además de eso, construir la base para la convivencia política en Venezuela. Quedó enterrado Barbados. Hay que hacer un nuevo Barbados. Hay que hacer otro esquema de negociación. ¿Quiénes serían los interlocutores ahora? Hay otra. Yo creo que tiene que haber un proceso de conversaciones con facilitación de gente, de dirigentes y de gente, primero, mucho más venezolano. Yo creo que el proceso de Barbados fue un proceso más tutelado que otra cosa. Y creo que hay algunos actores ahí que fueron más bien utilizados para conseguir otras cosas. Eso fue muy opaco. Tiene que haber un proceso más transparente. Que descanse en paz Barbados, diría tú. Sí, y en paz y bastante en paz. Yo creo que lejos. Yo creo que tiene que haber un acuerdo en Caracas. Yo creo que tiene que haber facilitación de los gobiernos, tiene que haber mucha paciencia, tiene que haber mucha prudencia, tiene que haber mucha constancia y tiene que haber mucha convicción. Y yo creo lograr una agenda, porque no es lograr simplemente un acto, no. Tenemos que construir una agenda del cambio. Ahora, de paz. ¿esos actos son posibles sin actas? No, el acta es el instrumento de la paz. El acta es el instrumento de la paz. Ahora, si esa acta está vulnerada, si el proceso está vulnerado, si se llegan a aprobar denuncias, etcétera, bueno, no sería la primera vez que se repiten elecciones. Eso iba, fíjate, me quitaste la palabra. Te pregunto, ¿eso es una posibilidad? ¿Pensar en eso? ¿Es muy prematuro pensar en una repetición de elecciones? Es muy prematuro. Yo creo que es muy prematuro, adelantarnos a eso es muy prematuro. Pero no es que es descartable. Yo creo que nosotros no podemos cerrarnos en este momento, sino que estamos los venezolanos a las puertas de iniciar un cambio en paz. Yo lo veo más bien desde el punto de vista positivo. O sea, estamos los venezolanos a las puertas de ahora sí un proceso serio de conversación, de negociación, de cambio en paz. Ahora porque han pasado hechos. Hay un descontento que hay que canalizar, porque si ese descontento no se canaliza por las vías de paz, por las vías del diálogo, pues terminamos en violencia. Y en materia de derechos humanos, ¿qué tendrías que decir? Muchísimo. Ajá, por ejemplo. Muchísimo. Yo creo que, fíjate, primero, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la sindéresis, un llamado al respeto. La represión y la violencia no es el camino.
pero el vandalismo tampoco. Entonces, por supuesto... Ahora, los efectos del proceso, tú eres abogado, a los efectos del proceso, como se venía llevando... aquí se vienen llevando cualquier cantidad de arbitrariedades, porque cuando... Por ejemplo, eso de poner a unos muchachos a declarar... No, eso es terrible. Ajá. Eso hay que rechazarlo con muchísima fuerza. Pero desde el punto de vista legal, eso es legal. No, eso es ilegal. Ajá, eso es inconstitucional. Pero además de eso, también el hecho de que no tengan acceso a pero es que a mí yo me pregunto dónde está la defensoría. Defensa Primero, ¿dónde está la Defensoría Pública? Segundo, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo? Que además tendría que estar defendiendo intereses... Claro, pero es que la Defensoría Pública, cuando alguien tiene su abogado, ¿para qué la Defensoría Pública? Si alguien quiere, debe tener derecho a tener su abogado cosas que tienen que estar de confianza dentro de la agenda. Y dentro de la agenda de conversaciones y de negociaciones tiene que existir. ¿Cómo evalúas tú la actuación del fiscal general de la República? Bueno, ahora, hasta el momento yo he visto a un fiscal que se le pasa la mano. Pero también ha habido una situación de mucha tensión sobre el fiscal general. Entonces creo que aquí hay que tener mucha prudencia también, porque el fiscal es un actor fundamental dentro de este proceso. No podemos descalificar a nadie. Pero sí tenemos que intuir que así como existe un fiscal para acusar, hay un defensor del pueblo que debería estar defendiendo. Yo te digo ¿Y dónde estará? Como fundador de la Defensoría del Pueblo que soy, en el año 2000 cuando... Bueno, yo fui fundador de Caracas. Sí, fuiste el defensor del pueblo delegado, Caracas, me acuerdo, claro. Y esa institución es bellísima, Vladimir. Entonces, aquí habría que hacer un llamado a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que la Defensoría del Pueblo tendría un gran papel en este momento. Porque... nuevamente, sí, de verdad que su ausencia es demasiado notoria. Es notoria, Vladimir, es notoria. Casi que podríamos decir que su silencio es escandaloso, hace mucho ruido. Entonces, y lo digo con autoridad, esto lo estoy diciendo porque de verdad pues que además fuimos soy doliente de la Defensoría del Pueblo. Dos exfuncionarios de la Defensoría del Pueblo. Así es. Soy doliente de la Defensoría. Y te voy a decir, hay tres cosas fundamentales. Y además soy firmante de la Constitución, que nunca se me olvida, y cada vez que puedo lo digo. Porque cuando uno pone su nombre, y lo decía ayer, cuando uno pone su nombre en un texto constitucional, no es para que los nietos y los hijos lo vean todo el tiempo y dicen, no, mire la firmita mía, y no, eso implica un compromiso. Y no solamente es eso, Vladimir, mira, el respeto a la Constitución es la base de la paz. Y yo creo que ese es el camino que nosotros siempre tenemos que hacer. Y cualquier negociación política pasa también por los procesos de ley, de Constitución, de respeto al voto, para poder respetar a los venezolanos. Respeto a la ley, respeto a las instituciones y respeto al voto. Hablando del voto, Antonio, bueno, en eso coincidimos desde posturas quizás distintas frente a algunos temas, pero coincidimos siempre en la defensa de la ruta electoral. Yo jamás acompañé ni abstencionismo, más bien siempre llamaba a votar y me llamaban colaboracionista, que no sé qué, que vendido, tal. Bueno, pero bueno, el tiempo demostró, eso no importa, el tiempo demostró que la ruta electoral fue la que llevó a Venezuela a este momento, con todas las consecuencias negativas que puede haber, pero no por la ruta electoral, sino por lo que como se ha manejado pues todo este asunto de los resultados. Pero la ruta electoral es la que permitió que el pueblo se expresara el pasado domingo, ¿verdad? Es la única ruta. Exacto, pero ¿cómo queda de aquí en adelante la ruta electoral? ¿Hay peligro de que se rompa la ruta electoral, que se rompa ese canal de participación? Tenemos el peligro de que mucha gente se sienta frustrada, pero por eso quiero ser muy pedagógico en que se inició un proceso de cambios irreversibles en Venezuela. Y eso fue gracias a la vía electoral. Es decir, se inició un proceso de cambios en Venezuela. Eso tienen que entenderlo todas las partes. Eso tenemos que entenderlo todos los venezolanos. Ser pacientes, ser constantes, ser prudentes, porque tenemos un objetivo: rescatar a Venezuela y llevar al siglo XXI. Antonio, ¿qué te dejó esta campaña electoral en lo personal, en lo político? O sea, ¿qué lecciones puedes sacar? Si me imagino si has tenido tiempo de pensar en eso. Primero, no he tenido un solo minuto para reflexionar, pero con profesionales, con técnicos, pero también con sabiduría popular. El respeto a las zonas rurales, a las zonas campesinas, el haberme metido en esas zonas y aprender tanto de ellos. Hay dos personas que, déjame decir, voy a respetar su anonimato, pero son dos dirigentes campesinos. El año que viene supuestamente hay elecciones parlamentarias, debe haber elecciones. Te pregunto. Ya veremos, Vladimir. Lo primero es salir de esta crisis.
porque esta crisis, por supuesto, si la resolvemos bien, van a haber muchos procesos electorales porque yo lo que aspiro es que este sea el último proceso electoral traumático de Venezuela. Gracias, Antonio Carri, dirigente del partido LAPI, ex candidato o candidato todavía, bueno, todavía. Ya no, porque ya terminó el proceso, pero me refiero a que... Un amigo visible. Exacto, sigue siendo, bueno, estás allí estuviste como participante de este proceso electoral, ya es ex candidato, ya tienes un ex en tu currículum. ¿Ah? Así es. Así que, excelente haberte tenido aquí. No, vale. Te agradezco mucho, Antonio. Muchísimas gracias, Vladimir. Es la primera entrevista que concedo después de la elección. Ah, bueno, así es, no lo olvides entonces, pues. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos acá en Entre Líneas. A ver, todavía están allí. Saludos. Si están aquí, vamos a...